Hola Grupo B, a continuación vamos a estudiar sobre las anomalías y el mantenimiento del sistema de encendido, en este caso el convencional a platinos. Funcionamiento del circuito. A continuación comenzaremos a realizar una revisión por el circuito y sus componentes. Al accionar la llave de contacto, la tensión de la batería queda aplicada al arrollamiento primario 1 de la bobina de encendido 2. Cuando los contactos de los platinos o reductor 3 están cerrados por la acción de la leva, la corriente fluye a través de ellos, creándose en el primario el consiguiente campo magnético y almacenamiento de una cierta cantidad de energía en la bobina. Debido a la acción de la leva sobre los contactos de los platinos, el circuito se abre interrumpiéndose la corriente por el primario y desapareciendo el campo magnético. En ese instante se induce una fuerza electromotriz tanto sobre el arrollamiento primario como sobre el secundario de la bobina. El condensador 4 se carga mientras los contactos de los platinos se siguen abiertos. Así pues, la corriente que saltaría de un contacto a otro en forma de chispa es absorbida por el condensador. La alta tensión inducida en el secundario es mandada a la pipa o contacto móvil 5, que la reparte a las bujías correspondientes a través de los cables de alta. Cabe aclarar que cuando los platinos se cierran, la carga que acumuló el condensador vuelve al circular en el primario de la bobina, incrementándose. Punto de encendido. Ahora bien, llamamos el punto de encendido al momento en el cual la corriente salta en forma de chispa entre los electrodos de la bujía. En la imagen de la izquierda observamos desde que salta la chispa en 1 y comienza a inflamarse las capas de la mezcla más cercana a la bujía hasta que finaliza la combustión de la totalidad de la mezcla, transcurre un cierto tiempo durante el cual el pistón sigue en movimiento. Para conseguir que la mezcla esté quemada totalmente justo después de que el pistón supere la posición del punto muerto superior, obteniéndose el valor máximo de presión en 2, se le dota al punto de encendido de un avance. Es decir, hacemos saltar la chispa cuando el pistón no ha llegado al punto muerto superior, logrando así que el pistón en su carrera de expansión lo realice con toda la fuerza de la explosión. Avances excesivos y escasos. A continuación estudiaremos qué es lo que pasa cuando el avance es excesivo y cuando hay retraso. Si el avance al encendido es excesivo, la máxima presión de combustible se conseguirá antes de que el pistón alcance el punto muerto superior, frenándole. Como resultado, la potencia del motor baja y la temperatura del motor aumenta, originando combustiones espontáneas de la mezcla. En la imagen lo vemos en el punto 1B larga. Lo antes dicho provoca picos de presión que se reflejan en vibraciones y ruido denominado picado, punto B larga. Si el avance al encendido es escaso, la máxima presión de combustión será menor y se conseguirá cuando el pistón ya está lejos del punto muerto superior, punto 1C. Esto hace que se reduzca la potencia del motor y se eleve la temperatura de este punto C. Y por último, en 1A, se muestra el avance de encendido correcto, siendo para cada motor diferente según lo que especifique cada fabricante. Bobina de encendido. Recordamos que la bobina de encendido tiene como misión de transformar la tensión existente en los bornes de la batería al valor necesario para producir la chispa entre los electrodos de las bujías. En la imagen de la derecha observamos una vista real de la bobina con sus bornes, de los cuales el positivo y el negativo nos marcan el arrollamiento primario y la torre central la salida de alto voltaje. Las características de las bobinas son: el primario está formado por unas 200 a 300 espiras de hilo grueso aisladas entre sí y del secundario. El secundario está formado aproximadamente de 20.000 a 30.000 espiras de hilo fino de cobre
debidamente aisladas entre sí y del núcleo. A continuación veremos un video sobre el funcionamiento de la bobina de encendido. Diagnóstico y corrección de fallas. El siguiente cuadro nos muestra el diagnóstico de fallas y su correspondiente corrección que muestra la bobina de encendido durante su funcionamiento. Averías en la bobina de encendido. Podemos decir que las prestaciones de la bobina disminuyen por envejecimiento, suciedad, estanqueidad insuficiente, humedad, otros factores. Y podemos comprobar de la tensión de encendido de la bujía con dos metodologías. Primero, con osciloscopio. Segundo, análisis visual de la chispa que se genera. Osciloscopio, también llamado igniscopio, permite conocer las condiciones de funcionamiento de cada cilindro y también indica la reserva de tensión que tiene la fuente de energía del encendido. Análisis visual de la chispa que se genera. Es un método menos preciso, pero que puede permitir formarse una idea sobre el estado de la bobina. Primero, quitamos el cable colocado en el centro del distribuidor y acercamos su punta perpendicularmente a una superficie metálica a una distancia de 1 centímetro. Damos arranque y verificamos si desde el extremo del cable salta una chispa de color azul metálico y con un chasquido fuerte y seco. Si así no lo hiciese, revisaremos. Primero, la resistencia del cable de alta tensión que sale de la bobina. Segundo, si el cable está bien, sustituir la bobina. Podemos decir a título informativo que este método no lo podemos realizar en los vehículos modernos porque destruiríamos la computadora. Se realiza esta operación utilizando un elemento llamado chispómetro. Medición de la resistencia de los circuitos internos de la bobina. El estado de la bobina también se puede controlar mediante la comprobación de la resistencia que ofrecen sus circuitos internos. Para ello, se deben conocer los datos concretos ofrecidos por el fabricante. Para ello utilizaremos un ómetro o un tester. Resistencia al primario. La imagen nos muestra la medición que realizamos en el primario de la bobina. Para eso buscamos una escala menor en el ómetro y comparamos con la tabla que especifica el fabricante o verificamos con datos genéricos. En este caso, encendido conductor entre 3 y 5 ohms, encendido electrónico entre 0,3 a 1 ohms. Tenemos que tener en cuenta que los valores de resistencia pueden variar si se realiza en frío o en caliente. Resistencia del secundario. Al igual que en el caso anterior, medimos la resistencia del circuito secundario. Para ello se debe medir entre el negativo y la salida de alta tensión que va hacia el distribuidor de encendido, como vemos en la imagen. La resistencia al secundario tiene valores muy elevados que pueden estar en el rango de entre 10K ohms a 13K ohms. Si realizadas las mediciones y no tenemos estos valores, la bobina debe ser reemplazada. Nula derivación a masa del primario y secundario. Estas mediciones para saber si algunos de los arrollamientos se encuentran a masa. La medición se realiza utilizando una escala grande del ómetro y colocamos una punta del instrumento al chasis de la bobina y el otro a uno de los terminales. Si es el primario, al borne positivo, y si es el secundario, sobre el terminal de alta tensión. Resistencia del resistor. En las bobinas de vehículos dotados de carburador y con encendido tradicional, se utilizan resistencias añadidas para aumentar la potencia de la bobina. Sus valores también varían,
pero pueden oscilar entre 1,2 y 1,6 ohmios. Voltaje de la llegada de la bobina. Con un voltímetro hay que comprobar la diferencia de potencial entre el polo positivo de la bobina y masa entre el polo positivo del resistor y masa. El voltaje debe situarse en valores aproximados de 12 voltios. A continuación tenemos las tablas de diagnóstico y corrección de fallas del rotor y del condensador o capacitor. Averías en el ruptor. Como sabemos, el ruptor en su funcionamiento provoca que salte entre sus contactos un arco eléctrico que contribuye a quemarlo, transfiriendo metal de un contacto a otro. En la figura de la derecha superior se ve la disgregación de los puntos de contacto del ruptor. Los iones positivos son extraídos del contacto móvil positivo, creando huecos y depositando el material al contacto fijo negativo, formando protuberancias. En la misma figura observamos cómo son los contactos nuevos. En la imagen izquierda inferior tenemos una vista de la imagen real de los platinos. Averías en el capacitor. También tenemos que tener en cuenta, para garantizar una larga vida a los contactos del rotor, lo relacionado con el valor de la capacidad del condensador. Este valor viene a ser del orden de 0,2 a 0,3 microfaradios. En el caso de poner un condensador de mayor o menor capacidad que lo especificado por el fabricante, se notará en la forma de disgregarse los contactos como ser. Si la disgregación es en contacto fijo, tenemos un capacitor de mayor capacidad, y si ocurre en el contacto móvil, la capacidad es menor. En la figura derecha inferior nos muestra una vista real del capacitor de uso automotriz. Reglaje del ruptor. El reglaje de los contactos del ruptor influye en el punto de encendido. Es necesario realizar esta operación con anterioridad, lo cual se consigue con la ayuda de galgas de espesores que se introducen entre los contactos. La separación máxima de los contactos del ruptor es la recomendada por el fabricante, aproximadamente entre 0,30 y 0,50 centésimas de milímetro. Tenemos que tener en cuenta que si la apertura es excesiva, se retrasará el tiempo de cierre, y una apertura escasa puede dar lugar a que estos no se abran debido a la velocidad de los motores actuales. Distribuidor o delco. Es el elemento más complejo que más funciones cumple dentro de un sistema de encendido. Sus funciones son abrir y cerrar a través del rotor el circuito que alimenta el arrollamiento primario de la bobina, distribuir la alta tensión que se genera en el arrollamiento secundario de la bobina a cada una de las bujías a través del rotor y la tapa del distribuidor, avanzar o retrasar el punto de encendido en función del número de revoluciones y de la carga del motor. Esto se consigue con el sistema de avance centrífugo y el sistema de avance por medio de vacío, respectivamente. Averías. Si nos sale corriente del distribuidor a las bujías, revisar la tapa, revisar los cables, revisar el avance centrífugo y revisar el automático de vacío. Resistencia y aislamiento de la pipa o rotor. Utilizando nuevamente un ohmímetro, verificamos la resistencia del rotor, que debe oscilar en 1 k-ohms aproximadamente. Aislamiento de la tapa del distribuidor. Y también mediremos el aislamiento de la tapa del distribuidor, que se debe ser infinita, y debemos observar que no esté rajada y que no haya residuos de sulfato en los contactos metálicos. Resistencia y aislamiento de los cables encendidos. También debemos medir la resistencia interna de los cables, que según el fabricante oscila entre 25 y 30 k-ohms. Engrase del distribuidor. Hay 5 puntos del distribuidor que deben ser engrasados cada 1000 a 5000 kilómetros, dependiendo del vehículo y su uso, siendo ellos entre los principales la leva y el buje del eje. Puesta a punto del encendido. Poner a punto el sistema de encendido significa disponer el distribuidor de tal forma que la chispa salte en las bujías cuando los respectivos cilindros estén en condiciones de realizar la explosión. Una vez realizado el ajuste de la separación entre los contactos del rotor, debemos hacer lo siguiente. Primero, colocar el pistón en el cilindro número 1, en posición de final de compresión y principio de explosión, por lo cual
retiramos la bujía de ese cilindro y tapando el orificio con el dedo se hace girar el motor hasta que se note la presión de compresión. Para mover el motor metemos una marcha larga, cuarta o quinta, y empujamos el coche. Segundo, vigilaremos las marcas grabadas en el volante motor o en las poleas del cigüeñal que se harán coincidir. Las imágenes nos muestran cómo son estas marcas. En la figura A nos muestra las marcas de sincronización en la rueda volante que conecta a la transmisión o caja de cambio. Para ver estas marcas se necesita tener acceso a la pequeña ventana diseñada especialmente para este fin. En la operación de puesta a punto se gira el motor en su sentido de rotación normal hasta que la marca de la polea del cigüeñal o del volante motor, según los casos, coincida con la referencia fija del cárter que corresponda teniendo en cuenta el valor de avance inicial establecido por el fabricante. Una vez que coincidimos las marcas, el cilindro número 1 está preparado para efectuar la explosión. Seguidamente, se montará el distribuidor sobre el motor de manera que el dedo distribuidor apunte al borne de salida de la tapa marcado con el cilindro número 1. En algunos casos existe una marca X en la carcasa del distribuidor que debe hacerse coincidir con la punta del dedo distribuidor A antes de instalar este en el motor. Imagen B. Una vez montado el distribuidor y no apretado del todo, se colocará en su posición la tapa, conectando a la bujía número 1 el cable de alta tensión correspondiente al borne al que apunta el rotor del distribuidor. Los demás cables se irán conectando a las restantes bujías siguiendo el giro del dedo distribuidor y el orden de encendido. Así, el siguiente borne de la tapa se conectará al cilindro número 3, orden de explosión 1, 3, 4 y 2, el siguiente al número 4 y el último al número 2, imagen C. La imagen D se alcanza a ver el distribuidor colocado en su alojamiento en el motor, donde podemos apreciar el orden de colocación de los cables siguiendo el orden encendido y además el sentido de giro, que por lo general es el sentido horario, es decir, de izquierda a derecha. Puesta a punto del encendido por medio de una lámpara estroboscópica. La pistola o lámpara de tiempo es un instrumento electrónico diseñada para disparar una luz cada vez que su tenaza, pinza o conector, captor electrónico o de inducción, colocado en el cable de una de las bujías, detecte el impulso de una chispa. Figura izquierda. La figura de la derecha nos muestra cómo está conectada la pinza o tenaza en el cable de la bujía número 1, también teniendo en cuenta que los pistones suben de a 2 en 2, podemos colocar la pinza en el cable de la bujía número 4, cuando se trata de un motor de 4 cilindros, color encendido 1, 3, 4, 2. La imagen de la izquierda superior nos muestra cómo debemos realizar la medición con la pistola de puesta a punto. Si apuntamos con la pistola la polea del cigüeñal, cada vez que se detecta chispa en el cable de la bujía, se disparará una luz hacia esta polea. En la polea existe una marca, símbolos y números que al pasar por la escala fija en la estructura o tapa del frente del motor podemos leer exactamente si la chispa de la bujía se presenta antes o después de la marca conocida como punto muerto superior. Para avanzar o atrasar el tiempo de encendido, solo se afloja el tornillo que fija el cuerpo del distribuidor al motor y se gira despacio y suavemente. Si giramos el dedo en sentido contrario al giro del rotor, el encendido se avanza o se adelanta. Si lo giramos en el mismo sentido del giro del rotor, el tiempo de encendido se atrasa. Imagen derecha superior. La inferior nos muestra los sentidos de giro del motor, del delco y los giros de avance y retraso del punto de encendido. Mantenimiento. El mantenimiento consiste en que cada 5.000 kilómetros se deberá cambiar los platinos y el condensador y engrasar el distribuidor. En los vehículos con equipo de GNC posiblemente los platinos deberán ser cambiados antes, pues estos motores, para poder funcionar bien, el encendido debe estar más avanzado, provocando esto que los platinos sufran un deterioro rápido.
Para poder estudiar bien las anomalías y el mantenimiento del sistema de encendido, lo dividí en 2 videos. En el video número 2 veremos todo lo referido a las bujías.